El tema de hoy sería entonces secado y destilación, que algo ya han visto en la parte teórica. Si nosotros nos pensamos entonces en un secador, ustedes habrán visto que puede ser un secador tipo rotatorio o de túnel, donde lo principal va a ser una alimentación que contiene un cierto grado de humedad, que lo estamos asociando al agua, y por otro lado, el aire fresco. Aquí el aire fresco lo que va a hacer es una columna de aire, por una cuestión más bien de termodinámica, de acuerdo a la presión y temperatura de ese aire, tiene una cierta capacidad de absorber agua, hasta saturarse. Habrán visto que hay un par de tablitas y demás en la parte teórica, pero lo importante aquí es decir que este aire puede estar, para la instancia práctica, puede estar seco, entonces el aire tendría una composición igual a 1, o puedes tener cierta humedad, ya que muchas veces estos aires provienen, por ejemplo, de gases de combustión, de una caldera. Entonces aprovecho el aire que está caliente para secar esta alimentación. Pero puede llegar a tener de entrada un 3, un 4, 5% de humedad. Luego voy a tener un producto secado, que no es lo mismo que seco, y acá insisto con esto, ya que si fuera un producto seco, su composición sería igual a 1, mientras que si estamos hablando de un producto secado, generalmente paso de una humedad, por ejemplo, del 30% a un 5% que es admisible para el almacenamiento y me va a impedir que se me aglutine el sólido. Entonces, insisto que no es que me voy a una humedad del cero completamente. Y bueno, y este aire que arrastró humedad va a salir húmedo, o sea, se va a cargar de humedad. Hay una transferencia de agua de la alimentación al aire. Si ustedes se fijan, la cantidad de producto que ingresó va a ser igual al que sale, lo que difiere es el agua. Entonces acá vamos a pensar, bueno, siempre un parámetro de cuánto porcentaje del agua que entró se va a ir con el aire, o si no, relaciones entre la cantidad de aire fresco por kilo de alimentación. Esos parámetros los fija el ingeniero cuando diseña el secador y por eso es que coloco allí el alfa. Si nosotros pensamos en los distintos tipos de separación, podemos intentar asumir que el secado está asociado a esto. Yo tengo un gas en donde tengo un compuesto A que es propio del gas, vamos a suponer, no sé, gas natural que nosotros usamos en las casas. Y C, un compuesto de interés, que lo queremos separar o que queremos obtenerlo de alguna forma. Vamos a suponer que es azufre. Todo esto lo estoy inventando. Si nosotros ese azufre lo queremos atrapar, por ejemplo, en un carbono activado, en un sólido, al que le denomino B, voy a tener una transferencia de C. Ese azufre que me está molestando, lo atrapo a través del carbono activado. Esto es una suposición. Este proceso, cuando pasa el gas y lo atrapo en un sólido, se llama absorción o absorción, sabiendo que absorción es de absorber y adsorción de adherir. Entonces uno se absorbe dentro de los poros y otro se adhiere a la superficie del sólido. Este ejemplo, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos las mascarillas que tienen filtros con carbono activado para algunos vapores o gases que pueden ser irritantes o perjudiciales para la salud, que lo usamos generalmente en el laboratorio, ¿no? Entonces, si hacemos el proceso inverso, o sea, yo tengo un sólido y le saco alguna sustancia, se llama, el proceso inverso es desorción. Este C lo paso al gas. Y para el caso del secado, es como si fuera un proceso determinado de desorción, un tipo específico de desorción, en donde C, ahora no es cualquier sustancia, sino es agua, y yo lo que hago es pasar de la fase sólida que tenía el agua, de esta agua que está humedeciendo mi sólido, lo paso al gas, que la fase gas va a ser aire. Entonces es un tipo especial, si se quiere, de desorción. Y no hay que equivocarlo con evaporación, porque en evaporación, en vez de yo introducir aire y por arrastre que me lleve el agua, la evaporación lo que tiene es que en vez de ingresar aire como masa, yo lo que le ingreso es energía calórica. Hay ahí un cambio de fase. Al aumentar la temperatura, ese agua evapora. También lo que puedo hacer en vez de aumentar la temperatura es disminuir la presión y también forzar a que el agua evapore. Bien, hasta ahí la pequeña introducción teórica.
Entonces ahora vamos a comenzar con el primer ejercicio. Recuerden la estructura de recién. Yo digo que tengo un jabón, sale caliente, lo paso a través de un rollo, lo permite el enfriado y de ahí paso a una segunda etapa con un secado. Empieza con 25 de agua y queremos llevarlo a un 15% en peso de agua, que es lo que demanda el mercado. Entonces empezamos con el típico diagrama de bloques. Como les decía ahí, recuerden la estructura. ¿Qué compuesto independiente vamos a tener? El jabón, propiamente dicho, el agua, que es el que le está aportando la humedad, y el aire que vamos a introducir para poder finalmente hacer el secado. Teniendo en cuenta estos compuestos independientes, mi situación inicial más o menos quedaría de esta forma. Aquí es como he rotulado el diagrama de bloques. Y vamos a empezar con los datos. Dice que el jabón ingresa con 25% de peso en agua. Entonces hay compuesto independiente 2 del agua, introdujo ese dato. Después tengo 15% lo que deseo del producto final y acá tengo otro dato que dice que se desea producir, tal vez para satisfacer alguna demanda de mercado, 1200 libras hora de escamas de jabón en base seca. Como dice base seca, lo que acá me está diciendo es, no es F3 total los 1200 libras hora, sino que es la cantidad de jabón sin tener en cuenta el agua. De ahí que dice base seca. En unas filminas adelante lo voy a remarcar mejor. Pero eso base seca significa que no estoy contemplando el agua. Como F3 es el jabón propiamente dicho, estas escamas de jabón, más el agua, F3 no es igual a 1200, sino que es el flujo parcial de jabón, la parte seca, lo que son 1200. Y otra relación me dice que el aire seco frente al jabón enfriado va a ser de 3. Entonces acá, para no olvidarme, el alfa y el beta. Esto yo lo escribo simplemente para no olvidar, no es netamente obligatorio. Entonces comenzamos con el balance de masa. Para el caso del jabón, yo digo, el flujo parcial que entró va a ser igual al que sale. Y por una idealización teórica que es muy acertada, vamos a decir que el jabón no va a salir con el aire. Me vuelvo. Cuando yo hago este pequeño esquema de fases, es C el que está yendo de una fase a la otra, pero hago la suposición que nada del sólido pasa a la parte gaseosa. Eso es importante aclarar. Que en la vida real, salvo que el sólido tenga un punto de fusión relativamente bajo, alto, esto se mantiene. Entonces, el jabón que entra va a ser igual al que sale. El agua va a ingresar por F1, en esta suposición nosotros dijimos que el aire estaba seco, entonces ingresa por F1, parte va a salir mi producto final, porque me lo está diciendo el ejercicio, y parte en el aire que ha sido arrastrado. Entonces, F1, X12 es igual a F3, X32, más F4, X4. Y finalmente el aire, nuevamente las fases no van a haber una transferencia de masa entre el jabón y el aire a la fase sólida y gaseosa respectivamente. Entonces, todo el aire que entró en F2 va a ser igual a todo el aire que sale en F4. Como ya habíamos visto, pero por ahí en el parcial algunos chicos me la contaron en la ecuación, les vuelvo a insistir que si yo hago la suma algebraica de estos tres términos, me queda que F1 es factor común de la componente X11 y X12. Después F2, X23, habíamos dicho que era 1, X23. F3, factor común, y F4, factor común. Si ustedes se fijan, como estas sumatorias nosotros decimos que son iguales a 1, el balance de masa total termina siendo una ecuación linealmente dependiente y por eso no la tenemos en cuenta para el sistema de ecuaciones. Quedaría eliminada si estamos pensando cuando hacíamos el cálculo de la determinante en álgebra o un Gauss-Jordan, termina siendo dependiente, entonces no se cuenta. Restricciones de composición, como habíamos dicho, las sumatorias de las composiciones deben ser iguales a 1. Y ahora pasamos a la restricción de equipo, que teníamos que había un alfa y un beta. Vamos a tratar de explicarlo un poquito. Por un lado me decía que las escamas húmedas en relación con el aire tenían una relación de aire seco por cantidad de escamas de 3. Aire seco está representado por F2 y F1 eran las escamas húmedas.
Como dice escamas húmedas, se está refiriendo a todo el F1. Si me dijera las escamas de jabón, yo podría decir que es el flujo parcial F1x1. Así me queda definido la relación de alfa. Esto lo pueden escribir también como F2 es igual a 3 veces F1. Eso depende de cada estudiante. Pero ahí lo quise especificar para que me quede la constante de alfa. Y por otro lado beta, que es lo que habíamos discutido recién, como es en base seca la producción, pongo F3x31 1200. Nuevamente son parámetros de diseño. Acá, de acuerdo a la alimentación, pondré más o menos cantidad de ventiladores, por ejemplo, o sopladores que me hagan entrar y forzar la circulación de aire para mantener esta constante. Esas cosas son tenidas en cuenta cuando uno empieza a hacer el diseño mecánico de estos secadores. Y acá voy con la parte de lo que era base seca. Vamos a suponer un ejemplo, que yo tengo jabón 225 kilos, jabón propiamente dicho, más aromatizante 75 gramos y agua 100 gramos. Si yo hablo de la producción de jabón, se tiene en cuenta todo y digo que estoy produciendo 400 kilogramos, más allá que tiene una cierta humedad y que también tiene aromatizante. Si yo quiero hablar de la producción en base seca, cuando hablo de base seca, lo único que se elimina es el agua. Entonces, la producción en base seca serían 300 kilogramos. Si esto lo tengo que escribir matemáticamente, sería F3x31 más F3x34, vamos a suponer que se suma el aromatizante, es igual a 1200 libras hora. ¿Y esto por qué es importante? Porque me cambia la concentración. Si nosotros vemos el aromatizante en este flujo que yo estoy haciendo un ejemplo, porque acá no tenemos nada de aromatizante. En este ejemplo, yo sumo esto, me da 400. 75 sobre 400 es el 18,75%. Mientras que si yo elimino el agua, el aromatizante son 75 gramos sobre 300, la concentración en base seca se me elevó a 25%. Entonces, estas palabritas base seca son muy importantes a tener en cuenta, porque me cambian el cálculo de la concentración. Si coloco mal el dato, después eso me va a arrastrar todo el error. Bien, entonces con las ecuaciones que hemos ido desarrollando, hago el análisis de grado de libertad. Si ustedes se fijan, tengo 3, 3 y 3, 9, más estas dos, 11 variables. Las ecuaciones son las que hemos ido viendo, las balanzas de masa por componente, las restricciones de composición y de equipo, me dan 8, entonces me queda 3. Y en mi situación inicial, todavía no he empezado a resolver nada, por eso es muy importante la situación inicial, también hubo equivocaciones en ese sentido, por eso lo vuelvo a recalcar. Mi situación inicial, yo he puesto estos 3 datos. Recuerden que si acá alguien ponía 0,75 no había ningún problema, pero automáticamente esta ecuación, la ecuación 4, desaparecía. Entonces tengo un dato más en mi situación inicial, pero tengo una ecuación menos, los grados de libertad siempre se mantienen constantes. Entonces, hasta ahí yo lo hago. La resolución es simplemente darle valor matemático a algunas de estas ecuaciones, se las dejo para el trabajo práctico. Y acá va otra consigna que tengo que actualizar en el trabajo práctico, es la siguiente. Nosotros habíamos dicho que el aire, como lo habíamos presentado como algo puro, pero podemos decir firmemente que el aire es una mezcla homogénea que principalmente tiene 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. También alguien puede venir a decir, bueno, tiene el 20,9% de oxígeno y minoritarios como argón, también agua, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a hacer una suposición, 21% de oxígeno, 79. Esto es dato, lo podemos aplicar en cualquier parte del mundo, así que no hay ningún problema, pero me genera una nueva variable, ya que tengo dos compuestos independientes distintos. Antes tenía uno solo, aire, ahora tengo oxígeno y nitrógeno. Entonces, cuando yo paso a F4, puedo especificar que entre el oxígeno y el nitrógeno, como no hay una generación de más oxígeno, ni tampoco hay un consumo, debido a que esto no es un reactor, la proporción se va a mantener igual. Ahora bien, ¿puedo decir de que en F4 tengo 21% y 79% de nitrógeno? No,
porque al entrar agua, esta agua me va a correr, si se quiere, los porcentajes, me los va a achicar, pero en proporción, por eso hago esta razón, en proporciones siempre se mantienen igual. Como tengo una variable más, yo acá tendría 12, pero al mismo tiempo, como tengo una ecuación más, también tendría 12, los números de dimensiones se me mantienen. Pero veamos esto. Si yo le agrego un dato más, porque ahora tengo 1, 2, 3 y 4. Antes acá tenía uno solo, ahora voy a tener 2. Si sucede esto, le voy a generar un grado de libertad negativo. Y hay que tener cuidado. ¿Por qué digo esto? Insisto, como acá no hubo ni generación ni consumo de oxígeno y nitrógeno, esta proporción por balance de masa se da aquí. Entonces esto quedaría como linealmente dependiente. No hace falta agregar este dato porque yo ya lo sé de balance de masa. Si nosotros después de esto tuviéramos otros equipos, no le he dado el dato de esta relación. Entonces, para los equipos que siguen, sí es necesario esta proporción. Ahí me hacen una consulta. Tengo una pregunta. Sí. Entonces, si no hay ninguna generación de oxígeno o nitrógeno, ¿no es necesario especificar? No es necesaria esta ecuación, la de gamma, esta restricción de equipo. Porque esa se hace linealmente dependiente, pero sí puedo poner el nitrógeno-oxígeno. Esto sí o sí, porque Bien, vamos a reemplazar el aire que antes parecía ser de 1, yo ahora lo reemplacé y puse cuál es la proporción de oxígeno y de nitrógeno. ¿Está bien? Entonces, por balance de masa, acá me sale F4 en X43, X44. Esa proporción sale del propio balance de masa. Entonces queda linealmente dependiente. Es exactamente lo mismo que sucede para este caso. Si yo acá digo que 1200 libras hora son de jabón, sin que yo coloque una restricción de equipo, por balance de masa, F1, X11 también van a ser 1200 libras hora. Entonces, aquí, entre X43 y X44, esta proporción por balance de masa se va a mantener. ¿Cuál es el desafío? Vamos a suponer que después de un secador yo tengo un cristalizador, una suposición. Si yo hago el balance de masa del secador, como yo ya di estos datos, por balance de masa, la proporción acá se va a mantener, no hace falta este gamma. Termine ese balance de masa. Me voy al cristalizador. Cuando en el cristalizador haga mi balance de masa, no hay ningún dato que me diga que X43 y X44 tienen esa proporción, porque el cristalizador es un sistema independiente. O sea, yo hago los análisis de la libertad por cada uno de mis sistemas. Cuando hago el cristalizador, como en la entrada, que sería F4, no me está dando ningún dato, tengo que agregarle este parámetro. Es así como funciona. No es agregar la ecuación en cualquier lado donde haya aire, porque si la agrego sin tener este conocimiento previo, voy a generar que me den grado de libertad negativos. Voy a agregar esta ecuación solamente cuando me es necesario. Profe, Sí, entonces el dato en F4 se suma cuando absorbe el agua, porque el aire fresco tenés X23 y X24. sí. Cuando absorbe el agua va a tener menos porcentaje con el X24, porque ahí se lo suma el agua. No Exactamente. sé si me explico. Sí, sí. Por eso que nosotros, en el caso del divisor, ¿qué decíamos? Que X43 era igual a X23. O sea, pasaba de 21% a 21%. No había cambio. Como acá yo voy a agregar el agua, vamos a dar este ejemplo. Si yo antes tenía 21 gramos de oxígeno en 100, me queda 0,21. Pero ahora cuando esos 21 gramos de oxígeno van a pasar directos, pero van a estar en 120 gramos de F4, porque se está sumando la masa de agua. Entonces, la concentración va a dejar de ser 0,21, pero esta proporción entre X43 y X44 sí se va a mantener constante. Pues ahí lo que cambia es el porcentaje, como decís vos, se va a achicar un poco debido a la presencia de agua. Claro. Ahora vamos a ver otro ejercicio, insistiendo con la parte de los grados de libertad, porque aquí se generan algunas trampas que es importante tener en cuenta. Vamos a suponer que tengo una corriente de pulpa de papel
Como ustedes saben, una vez que se talan los árboles y se comienza con el proceso de papel, se logra tener una mezcla sólida, como una pasta, que se le llama pulpa de papel, que tiene mucha carga de humedad. En este caso, un número bastante elevado, 71% de agua. Entonces se va a hacer pasar por un secador rotatorio, en el cual, en vez de decirme cuánto es el porcentaje de agua que sale al final, lo que me está dando es una relación de equipo. Me dice que el 80% del agua que entró va a ser eliminada. Entonces comenzamos con el diagrama de bloques. Vamos a suponer el 1, la pulpa de papel, el 2, el agua, y el 3, el aire. Comenzamos con el que tiene 71% de agua. No sabemos cuánto va a salir, pero sí sabemos que se va a eliminar el 60% del agua que ingresó. Entonces comencemos con el balance de masa, muy similar al de recién. La pulpa que entró por F1 va a salir por F3, el agua que ingresó por F1 va a salir por F3 en el producto final de esta etapa, que probablemente continúe para otras etapas posteriores, y el aire que ingresó por F2, suponiendo el aire como un compuesto independiente puro, F4 va a ser el aire más el agua arrastrada. ¿Cuánto es esta agua? El 60% del agua que ingresó. F1, X1, 2. Y como siempre, las sumatorias de las concentraciones deben ser iguales a 1. No se coloca esta porque esta quedaría como una constante. Entonces, si yo hago mi análisis de grado de libertad, tengo 11 variables, muy similares de recién, 7 ecuaciones, que son las que tenemos aquí enumeradas, me queda 4. ¿Cuántos datos tengo? Que ingreso con 71% de agua y que el aire lo considero puro. Entonces, para esto me queda grado de libertad iguales a 2. ¿Cuáles son las dos incógnitas que me están quedando para hacer que este grado de libertad sea 0? Ahí me puede decir en el chat, a ver si se anima. ¿Cuáles son los dos datos que me están haciendo falta? ¿Y una base de cálculos? La primera sería una base de cálculos, claramente, porque todavía no tengo ningún cálculo. ¿Y qué más? A ver, acá me dicen x31, x32. Bueno, x31 y x32 va a salir del balance de masa. Como me dice que entró el 71% de agua, si yo elimino el 60% por balance de masa, ese 60% se me va a ir en F4 y el 40% restante me va a quedar en F3. O sea que si yo digo que F1 tiene 100 kilogramos hora, yo puedo calcular F3 y sus concentraciones. Entonces, hasta ahora F1, que sería la base de cálculo. El otro dato que todavía me está haciendo falta es F2, la cantidad de aire. X42 nuevamente va a salir por balance de masa. O sea, X42 va a representar, por más que sea una fracción, va a terminar representando ese 60% que eliminé de acá. El 40% va a quedar aquí. Entonces yo dando una base de cálculo a F1 puedo sacar F3, estas concentraciones y F4, X42. Lo que no puedo hacer es saber cuánto es el aire que ingresó. Por eso el grado de libertad me dan igual a las dos. Base de cálculo y el aire que ingresó. A diferencia del otro ejercicio, no tengo ninguna restricción que me dé cuánto aire entra por cada kilogramo de F1. Sin embargo, como ya insistí varias veces, si yo doy una base de cálculo a F1, puedo calcular F3 gracias a esta restricción. Entonces nosotros estamos acostumbrados a decir, si me da grado de libertad 1, yo daba mi base de cálculo y resolvía. Si me daba grado de libertad 2 o más, no daba ninguna base de cálculo porque aparentemente no se podía resolver nada. La realidad es que sí se puede resolver. Lo que nunca voy a poder hacer es conocer el aire que está entrando. Y se los demuestro aquí. Habíamos dicho que el grado de libertad era 2. Si yo supongo una F1 de 100 kilogramos hora, voy a tener 100 por 0,29, como el 71% era agua, el 29 se convierte en pulpa de papel, es igual a la F3X31, resolviendo 29 kilogramos hora. Si me voy a la segunda ecuación del agua, F1X12 son 100 kilogramos por 0,71. Es igual a F3X32, que todavía la desconozco, y F4X42 era el 60% del agua que ingresó al equipo. Es decir, que lo puedo decir como 0,6 del 60% por 100 kilogramos hora por 0,71.
Haciendo las resoluciones, la cantidad de pulpa de papel que sale por F3 es 29 kilogramos por hora y la cantidad de agua que sale es 28,4. La sumatoria me da que F3 es igual a 57,4 kilogramos hora. Y luego esto dividido F3 total, el porcentaje de pulpa, 28,4 dividido 57,4, el porcentaje de agua en F3. Nuevamente puedo decir cuánto es el flujo parcial. F4x42 con esto, pero no sé la F4 total. Pude resolver, se van a poder hacer las preguntas que yo hice en la guía, pero me va a quedar ahí un grado de libertad alto, porque no tengo la relación del aire. Nosotros en ingeniería química a veces hacemos estas opciones, no son las más habituales, pero se utilizan principalmente cuando uno comienza con el diseño. Hace esto y después el aire que entre lo podemos disponer de acuerdo a esta saturación que yo les digo que el aire puede absorber hasta un cierto grado de agua. Entonces de ahí digo, bueno, ¿cuántos ventiladores puedo llegar a comprar? ¿Cuánto dinero dispongo? Y la parte del aire como una especie de servicio auxiliar la dejo para después. Yo acá lo que tengo es flujo parcial y flujo parcial. Si yo divido F31 por F3, simplifico F3 y lo que me está quedando es la X31. Para el caso de abajo también es el porcentaje de humedad.